Gracias, hermanos. El día de hoy vamos a seguir hablando de lo que decía el pastor ahorita de la fe. Hace 8 días escuchábamos y él hizo una pregunta, pero no fue contestada, porque estábamos contestados de acuerdo a lo que creemos de la palabra. ¿Qué es la fe? Y hizo varias preguntas y siempre le contestamos, pues que la fe, cómo es, y todo le contamos, pero no, él quería otra contestación fuera de esto. Él quería una contestación que dijéramos más secular, no más de un aspecto bíblico, de un aspecto de nosotros como cristianos, sino él quería una contestación diferente, ¿no? Buscaba eso. Y a través de eso, en la semana, por eso me pude estudiar este tema y dije, ¿qué es realmente lo que busca el hermano? Lo que buscaba es lo que estamos haciendo, que no lo deberíamos hacer. La fe, estamos pensando que es aquella que creemos lo que yo quiero creer, que pedimos a Dios, pero de acuerdo a lo que yo quiero y no de acuerdo a lo que Él quiere. La fe le buscamos un matiz diferente a ver el enfoque bíblico. ¿Qué es la fe para una persona inconversa? Eso es lo que él quería, que contáramos, porque queríamos darle el enfoque, o quería darles el enfoque de saber que posiblemente ese error lo estamos cometiendo nosotros los cristianos. Estamos poniendo una fe en nosotros y no en aquel hacedor de los milagros. Por eso a lo mejor estamos fallando en nuestras peticiones. Dice la palabra del Señor que pedimos y pedimos mal, porque estamos pidiendo para la necesidad, para mi deleite, para mis cosas. Y cuando no lo tenemos, pues obviamente no se concede. Así de que le voy a pedir a mi hermanita si nos lleva en oración. Sí, por favor. Señor Jesús, Padre eterno, te damos gracias en esta tarde a todos los que estamos congregados en esta hora, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que ponga las palabras en nuestro hermano Rubén, para que nosotros, Señor, podamos ser esa luz que llevemos en todo lugar, Señor. Y que por medio de él tú te manifiestes, Padre, para que nosotros podamos estar firmes en tu palabra y oír, y estar firmes en la fe que vamos a oír ahorita, que tú pusiste ese pasaje, Señor, que no pudimos entender. Y te damos gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos en este domingo, y gracias por abrir nuestros ojos y estar aquí. Seamos oyentes de lo que va a decir nuestro hermano, y te pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El pasaje que acabamos de ver, seguramente ya muchos conocemos el grano de mostaza, ¿verdad? Es muy conocido quizás de nosotros, a lo mejor muchos no lo hemos puesto atención en ello. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos un grano de mostaza? Levanten la mano, hermanos, que conozcan un grano de mostaza. ¿Qué hemos visto un grano de mostaza? Chiquitito, ¿verdad? Si lo comparan, podría ser una arenita de mar, podría ser una punta de alfiler, hermanos, una cabeza del alfiler. Entonces imaginémonos verdaderamente cómo Jesús hacía esta enseñanza a través de algo para poderlo ilustrar y llegar a algo más fuerte. ¿Por qué no lo hizo con una cabeza de alfiler? ¿Por qué no lo hizo con arena? ¿Dónde andaba Jesús cuando le hablaban? ¿Qué hacía? ¿En dónde escribía? En la arena. ¿Por qué no hizo la comparación con una arena? ¿No? Un granito de arena, y le podía haber hecho esa ilustración a sus discípulos. Sin embargo, escogió un grano de mostaza. ¿Por qué el grano de mostaza? ¿Saben qué es que el grano de mostaza? ¿En qué se convierte? No, qué increíble, ¿no? Qué increíble cuando vemos la similitud que tiene el grano con el crecimiento. O sea, ¿qué es lo que quería decirles a sus discípulos Jesús? Lo que quería decirles con esta ilustración, hermanos, es que con este granito de mostaza, siendo la semilla más pequeña, te hace un árbol gigantesco.
Dice que donde hacen el nido, ¿quién? Las aves, ¿verdad? Imaginemos qué enorme, hermanos. Y para lo que sirve y tantas cosas que pudiéramos analizarlo, pero no es el tema realmente, sino el punto es que cuando Jesús hace esta comparación y decirles, si su fe fuera como el grano de mostaza, ¿qué harían con eso? En otra parte de la palabra del Señor dice que hiciéramos que le dijéramos a este monte, desarráigate y arrójate en medio del mar, ¿no? Y se haría. Pero como literalmente a veces no vemos esto, hermanos, los milagros creeremos o vemos que hay sectas, porque no es otra cosa más que ilustrar con eso, hermanos, para que se nos quede muy claro. Las sectas manejan mucho esa parte de querer hacerle creer a la gente que físicamente va a hacer algo, que se levante. Se va a hacer milagro cuando ustedes vean que ese proyector se empieza a levantar y entonces vamos a decir, híjole, sí, cierto, ahí está alguien que está haciendo ese milagro, porque no podemos decir Dios. Les quieren hacer creer eso, ¿no? A la gente. Y cuando no vemos esto, creemos que verdaderamente no hay los milagros en este tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos contar y creer y ver y palpar, hermanos, que hemos movido un cerro y lo hemos arrojado a la mar? ¿Cuántos de ustedes han palpado eso? Personalmente, ¿cuántos han visto un milagro de ustedes de mover montañas? ¿Ninguno? ¿Nadie en lo personal? El hermano acaba de decir uno. Él ha movido una montaña ahorita, ¿o no? Porque lo que queremos ver es eso, hermano, precisamente. Lo que yo quiero llamar la atención es que no podemos estar esperando que esto se levante, que yo moví por mi fe, con mi fe, que el Señor me ha dado, pero la fe que yo tengo en Él, he movido esa montaña y la he tirado. Siempre hemos movido, hermanos. Si literalmente no lo estamos haciendo, no es que estemos esperando eso, el problema es que estamos esperando eso. El hermano acaba de ilustrar. El Señor en su tiempo hace las cosas. Y la fe que el hermano ha depositado en el Señor se está viendo a hoy en Él, ¿no? Entonces, ¿cuántas montañas, cuántos cerros ha movido en estos días que el hermano ha expresado? Varios, ¿verdad? Entonces no esperemos, hermanos, ver esos milagros, que si vemos que eso se levanta y que si vemos que se mueve aquella montaña, entonces con mi fe me pongo a ver. No, la palabra del Señor, cuando Jesús les hacía esta parte, no era que lo vieran literalmente, hazlo, y claro que Él es el hacedor de los milagros y lo puede hacer, ¿verdad? Él lo puede hacer. Nosotros no lo hacemos, hermanos, por la falta de fe. Él ilustra esta parte con esta pequeñez, que es nada, hermanos, es nada si lo vemos así, ¿no? Una mostaza, una semilla de mostaza es nada. Y con eso lo compara y dice, si su fe fuera como esta semilla, dirías a este cerro, desarráigate y vete al mar, y se cumpliría. Tenemos otros ejemplos, hermanos, aquí en la palabra del Señor, donde vemos que la fe es algo que se deposita, pero en la confianza de Él, no algo que se deposita en nosotros. La fe, muchos se oye hablar de ella, y muchos preguntamos, y nos hemos preguntado quizás nosotros mismos, Señor, auméntame la fe, y ahí lo dice, ¿verdad? En la palabra que acabamos de leer, auméntame. ¿Por qué no pudimos nosotros hacer esto? ¿Por qué no pudimos mover esa montaña? ¿Por qué no pudimos sanar? ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio de esto y todo? Porque la gente que ahora lo hace, o cree hacerlo, es exhibicionismo para que la gente que no está firme caiga. La gente que está débil caiga. Porque lo que queremos ver es eso. Si ahorita pudiéramos ver ese monte, ese cerro, que conozcamos, si se mueve, digamos, Señor,
Estás haciendo un milagro cuando el Señor lo que quiere es que le veamos a Él y que fijemos la vista en Él, que no nos desviemos. Cuando empezamos a desviar la vista, hermanos, nos damos cuenta que caemos en errores, en fallas y que no se nos logra lo que queremos. Tenemos un ejemplo muy especial. Mateo 14, 22, vamos a buscar Mateo 14, 22 todos. Mateo 14, versículos 22. ¿De qué nos habla esto antes? Yo creo que ya muchos lo conocen. No lo lean, hermanos. Ahorita lo vamos a leer todos. Mateo 22, ¿ya lo encontraron? Este pasaje nos habla, ¿cómo podríamos decir? De un milagro. Lo podemos hablar de una enseñanza. ¿De qué nos habla, hermanos? Jesús camina ¿dónde? Sobre el mar, anda sobre el mar, ¿verdad? Y hay una parte que me llamó mucho la atención, pero vamos a leerlo todos, así en su lugar. A ver, hermanos, dice el 22, todos juntos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, hasta ahí. Estaba ahí solo. Fíjense, aquí vamos a empezar a analizar este pasaje. Y no me estoy desviando de la semilla, de lo primero que vimos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea, primero los mandó ¿a dónde? Que se adelantaran. Si aquí analizamos, ¿por qué los mandó que se adelantaran si ya iba con ellos? Pues vámonos, ¿no? ¿No será lo más sencillo? Vámonos, estamos aquí juntos, hermanos, pues ahorita los alcanzo, ¿no? Váyanse. No, Jesús dice, váyanse, adelante. Y por eso me detuve aquí, porque el Señor tiene un propósito siempre y no lo vemos. Los adelantó, adelante, vayan. Yo voy a despedir a la multitud, no se detengan, adelante. Él subió al monte, ¿a dónde? ¿Y a qué? A orar. Nosotros queremos que nuestros petición a Él sea en el momento. Señor, venimos ante ti para que nos concedas este milagro. Pero aquí hay una enseñanza, ¿no? Primero se subió a orar, o sea, siempre la oración. Despidió y todo, pero la gratitud a su Dios, ¿verdad? A Dios, porque estamos hablando como ser humano. Jesús fue a darle las gracias a Dios por el acto que estaba haciendo. No nada más vamos, ya terminamos y vamos. No, fue a orar. ¿Y fue a orar para qué motivo o por qué razón? Gratitud. Subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Nosotros oramos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, media hora, no sé cuánto tiempo oramos y nos cansamos. ¿Cuánto tiempo pasó? Y ya está. Ya entrada la noche, estaba él solo orando, en comunión con Dios. Entonces vemos que la fe no es nada más la mostaza, ¿verdad? La semillita, si la tuvieras como eso, sino el contexto que tiene después. Cuando vemos nosotros que esta semilla hace un árbol tan frondoso, grande y todo, que lo ilustra él, es para que nosotros nos demos cuenta que no nada más el sentido de la fe. Por eso le preguntaba a sus hijos, enséñanos cómo acrecentamos nuestra fe, cómo aumentamos, Señor. Y les está dando una enseñanza viva, como nosotros la tenemos a través de la palabra. Y creemos que nada más es, Señor, tengo necesidad de esto y me olvido de tener comunión contigo. Y no es así. Más adelante, vamos a seguir, hermanos, adelante. Dice el 24, todos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotarrada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Hasta ahí. Aquí hay una parte, hermanos, también, que esta palabra miedo, creo que se nos quede ahí grabada. Por eso dije esto. Entonces, él andaba sobre el mar. Andando sobre el mar, pues pensamos que va caminando.
Y pues obviamente como no les avisó nada, pues todos se espantaron y dijeron, un fantasma. Lo primero que pensamos siempre es en lo negativo. Cuando estamos solos en casa y todos, no sé cuántos resistan estar en casa, apagadas las luces y sentimos una paz y oímos un ruido y no nos debe de turbar nada, ¿verdad? Y si estamos orando menos, porque son distractores que nos hacen que la oración se interrumpa. Y debemos de tener confianza en Dios, de que Él está ahí y que lo que pase o no pase, yo estoy con Él. Pero lo primero que pensamos fue un fantasma, ¿no? Y obviamente porque pues no se les había aparecido de esta manera. Sin embargo, Jesús tenía un propósito, por eso se fue adelante, por eso nos enseñó que Él va a orar, da gracias y después nos alcanza de esta manera. Nada más era el propósito de llegar, tan sencillo como me voy con ustedes o espérenme aquí y caída la cuarta vigilia, nos vamos, ¿no? Más los mandó y los vientos estaban contrarios. Entonces, todo esto lo va preparando Dios, hermanos, y eso es lo que va preparando Dios en nuestras vidas. Y luego dice, pero enseguida, el 27, hermanos, vamos a leerlo juntos, el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis, yo soy. El 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿eres tú? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle el fuerte viento, hasta ahí. Al ver el fuerte viento, primero le dice Jesús, quiero ir contigo, y que dice, ven. Así nos habla el Señor cuando nosotros le estamos pone atención, dime, Señor, dime. En el momento está atento, ¿no?, de las cosas, y dice, ven. Y empieza a caminar, hermanos, ¿y qué fue lo que pasó? Otra vez, el temor, el miedo. ¿Pero por qué el miedo, hermanos? ¿Por qué el miedo? Si nosotros confiamos en Jesús, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros sabemos que a través de la fe que tenemos en Él, se nos va a conceder este milagro, esta necesidad, y que Él está atento a esto. ¿Por qué le pasó esto a Pedro, hermanos? ¿Por qué le pasó esto? ¿Saben qué pasó? Porque desvió la mirada de donde tenía que estar fijo. La mirada, ¿dónde la tenemos que tener nosotros, hermanos? A Él, ¿verdad? Pero escuchamos muchas veces a los demás que nos distraen. Lo primero que hacemos es sentir una necesidad, sentir algo, y lo primero que hacemos es buscar la opinión. Simplemente las enfermedades, ¿qué buscamos lo primero? La opinión del doctor. Hijo, me duele tanto aquí que tengo que ir a ver al doctor. En lugar de que pusiéramos la mirada en Él y dijéramos, Señor, me duele muchísimo y tú sabes que este dolor acaba de entrar en mí. Yo quiero, deseo y pongo la mirada en ti, que tú me vas a sanar. Que el medio que ponga, las cosas que Él ponga, es lo que Él va a hacer. Pero no, la mirada la desvió. Lo vio, ven, y empezó a caminar. Si Él hubiera seguido con la mirada, ¿creen que se hubiera ido hundiendo, hermanos? Lo que hizo fue distraerse y empezó a entrar en el miedo y el temor. Y es lo que nos sucede hasta el día de hoy, hermanos. Tenemos temor de las cosas vanas de la vida, porque desviamos la mirada en Jesús. Él le dijo, ven. Él no dudó. Jesús lo que hizo fue ordenar, ven. Y en ese momento camina, y con esa confianza. Cuando nosotros tenemos la fe que a la que se refería el pastor hace 8 días, cuando nosotros tenemos la fe, ¿cómo? La fe que es Barea, la fe puesta en mí, la fe puesta en el médico, la fe puesta en los demás, es cuando no logramos tener. Y es cuando no vemos la montaña. Venimos a orar y decimos,
Señor, tú sabes perfectamente que este niño, el embarazo y todo, y estamos moviendo una montaña de fe, y cuando ya la tenemos realizada, ya vimos que esa montaña se movió, después distraemos eso. Gracias, Señor, y ya no volvemos a venir. Hace tiempo el hermano Elías, en los jueves, él decía: hermano, los jueves vienen, dejan su oración y yo ya no voy a orar, porque vienen y dejan la oración aquí y no vienen a reforzarla. Y tiene razón, tenía razón, hermanos, porque no se tiene que venir a depositar la confianza. El hermano acaba de orar y venimos a depositar la confianza en él. Pero si el hermano se desvía tantitito, la gente se va porque ha puesto los ojos en él, en el hombre. Tuvo miedo, dice, ¿no? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, estamos en el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos ya el milagro? Ya nos dio la respuesta, y desviamos nuestra vista, y después otra vez regresamos en la conciencia: híjole, no, ahora sí que ¿quién me salvará, verdad? Y regresamos, el que nos está indicando, el que nos está dando, pero ponemos la vista en la distracción. Señor, sálvame. ¿Y qué pasó después, hermanos? ¿Qué pasó después? La respuesta, ¿cuánto fue? Después ya casi lo dejó ahí, dijo: ahora te hundes, ahora te vas ahogando, y cuando des patadas de ahogado. Pero ¿en qué hizo? ¿En qué momento lo hizo, hermano? Al momento lo hizo. ¿Y por qué dudamos si sabemos que el Señor nos contesta al momento? Y parece contradictorio. El hermano dijo: tiene su tiempo. Entonces, ¿tiene su tiempo o al momento contesta? Si nos contesta o no nos contesta, tendríamos que preguntarnos nosotros mismos. El hermano podría decir ahorita, y perdón por estarlo poniendo de ejemplo, hermano, pero el hermano podría decir: a ver, hermano, Rubén, está usted diciendo que al momento está ilustrando, y yo tengo tantos años esperando esto, y el Señor me lo está contestando ahorita. En el momento le contestó: no. Porque es el momento de Dios. En ese momento le contestó: no. Juan Fernando, esperas el momento adecuado, ¿no? Y entonces él está viendo eso. ¿Cuántos de nosotros así nos ha pasado? Todo el tiempo. Nosotros oramos: Señor, te pedimos un trabajo, y en el momento nos contesta: no nos lo da. ¿Y qué decimos? No se movió la montaña. Falta de fe. Algo pasó. No se lo dije bien. No, es que tenemos miedo, hermano, y el miedo nos hace caer en muchas cosas. Nos desvía la vista, nos desvía el propósito, nos desvía todo, el temor. ¿Por qué tenemos que tener temor si lo tenemos a Él? Entonces, falta de fe. ¿Sí? ¿Podría ser falta de fe? ¿Cómo acrecentamos la fe? ¿Cómo acrecenta la fe? Decía: Señor, acrecéntanos la fe. ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo podemos aumentar la fe? ¿Hay una manera de aumentar la fe? Sí, ¿verdad? Sí hay una manera de aumentar la fe, pero no por nuestra fe, ni porque nosotros queramos aumentarla, porque yo quiero aumentar mi fe. Entre más fe tengo, más voy a lograr propósitos personales. Esa no es la fe que habla el Señor. Y cuando aumenta la fe, solamente hay maneras de hacerlo. ¿Hay una fórmula en la palabra de Dios para aumentar la fe, hermanos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Jeremías 33:3. Clama a mí. Y yo te responderé. Entonces, pero al ver el fuerte viento, vuelvo a regresar, hermanos, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, ¿qué hizo, hermanos? ¿Quién? Aquí hay otra respuesta. ¿Quién se zafa de la mano? ¿Nosotros o Dios nos suelta? Nosotros nos zafamos, hermanos, de la mano, ¿verdad? Nosotros,
Él está aquí dispuesto para tomarnos de la mano y decirnos, aquí estoy. En el momento dijo, extendió su mano y lo sacó. Entonces nosotros siempre lo que estamos haciendo es soltarlo de su mano. Y cuando ya vemos la tormenta, entonces nos acercamos. Cuando ya vemos que el milagro ya no lo realizó, lo que necesitamos, muchas veces nos contesta inmediatamente y realizamos y vemos nuestro negocio, vemos nuestra vida y va muy bien y traemos un carro nuevo y qué perfecto. Pero el día que nos quita eso, empezamos a hacer voces. ¿De qué? ¿De qué hizo las voces Pablo aquí? Pedro, perdón. ¿De qué hizo? De desesperación. ¿De qué hizo cuando se estaba hundiendo? Vio el miedo y dijo, Señor, sálvame. Y al momento extendió la mano, así dio de él y le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. ¿Por qué dudaste? Pregunté. ¿Y por qué dudaste? Cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento y entonces ¿quién tiene el control? Tenía un propósito Jesús ahí. Desde el inicio tenía un propósito. Los adelantó que se fueran. Él nos está enseñando que tenemos que hacer ¿qué? Ahí está la respuesta de que nuestra fe puede ser aumentada. ¿Qué fue la respuesta? ¿Qué hizo Jesús primero? Váyanse, mientras hizo ¿qué? Despidió a la multitud, se fue a orar y no hizo una oración de 2 minutos, hermanos. A veces las hacemos en el camino, ¿no? Tanto no tenemos tiempo que vamos corriendo y hacemos Él hizo una oración a su Padre y tuvo una respuesta. Y entonces cuando se presenta con ellos andando en el agua, también era una manera de decirles y de la enseñanza que estamos viendo. Entonces, la mirada la tenemos que tener puesta en Jesús. Cuando se ilustra la fe como un grano de mostaza, hermanos, Él nos está enseñando que si nuestra fe fuera tan pequeña, haríamos grandes cosas. Ahora imaginémonos, hermanos, que la fe fuera como el árbol ya crecido. ¿Se imaginan lo que haríamos? Y no que haríamos nosotros por hacerlo, sino que haría el Señor en nosotros a través de que fuéramos unos árboles frondosos. Hay otra parte donde Él ilustra también el árbol, la semilla de mostaza, sí, donde asimula o hace semejanza del reino de los cielos. Ese es otro tema. Pero hablando de esto, hermanos, que estamos viendo, vemos que ahí la palabra clave, fe, del tamaño de la mostaza, es, hermanos, que si tenemos tantita fe, pero estamos constantemente en el Señor, con su palabra, en oración. Ahí hay clave, ¿verdad? ¿Sí hay una manera de hacerlo? Sí. ¿A través de qué? Pero no va a aumentar la fe porque yo quiera. Va a aumentar la fe estando nosotros en Él. Dice que la fe, con fe nada es ¿qué? Imposible. Jesús nos enseñó que si tenemos fe como un grano de mostaza, nada nos será imposible. Nada nos será imposible. Y entonces vemos que Él siempre nos contesta con la certeza de que va a ser bueno para nosotros. Pero tenemos que tener fe. Pero esa fe depositada en Jesús, no desviar nuestra vista ni para un lado ni para otro, sino depositarla en Él. Porque Él va a hacer cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Pero si tomamos este punto donde dice que nada será imposible, la palabra imposible, hermanos, dice que no existe en el lenguaje de nosotros, ¿verdad? Y luego hay quienes hacen ciertas bromas que lo ponen ahí, ¿no? Lo fácil lo hacemos en el momento, pero lo imposible nos tardamos un poco. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente lo imposible no hay quien haga lo imposible humanamente hablando. Pero para Dios dice que no hay nada para nosotros imposible si estamos tomados de la mano. Que no estemos dando patadas de ahogado en el momento y digamos, Señor, me estoy hundiendo. ¿Por qué esperar? Hace rato escuchamos la petición de nuestra hermana Alita y decía
que lo traiga con lazos de amor. De una u otra manera era lo que está pidiendo para su hijo, ¿no? Que lo traiga con lazos de amor. No, Señor, no lo vayas a traer cuando ya se esté ahogando. No lo vayas a traer con un, ahora te vienes aquí. No, el Señor Jesús, ¿qué hizo? En el momento levantó. Pero tenemos que venir a pedirle. No esperemos las consecuencias, sino esperemos las respuestas. Si estamos de su mano y no nos soltamos, Él nos agarra fuerte. Pero si nos soltamos, si resbalamos tantitito, ¿no? Voy caminando y resbalé poquito, el Señor siempre está ahí. Pero no esperemos que nos traiga con una manera diferente. El Señor Jesús no esperó que se ahogara. No esperó tenerlo abajo del agua para decirle. Podía haberlo hecho ¿para qué, hermanos? Para hacer más grande el milagro, para que todos vieran, ¿no? Dijo, ya que esté muerto, vimos los milagros hace 8 días, ¿no? Señor ya murió y hacían fiesta y ya estaban despidiéndolo y todo. ¿Y qué hizo ahí? Cuando Él se tarda en llegar, es un propósito, que es lo mismo que está sucediendo cuando se tarda en nuestras necesidades. Él se tardó en llegar, pues para que todos vean que yo soy muy poderoso. No, hermanos, Él tiene su tiempo. ¿Se tardó en llegar con esa niña para qué? ¿Para hacer más grande su milagro? No, Él sabe los tiempos, pero sí lo hace con la intención de que la gente se dé cuenta que el tiempo es de Dios. Dijeron, no, el tiempo es de Él, no es de nosotros. Y Él hizo este milagro cuando les dijo, no está muerta, duerme. ¿Y cómo lo toma o cómo lo tomamos generalmente? ¿Cómo se tomó cuando Él dijo que estaba durmiendo? Se rieron, pero como de burla. Sí. No, si ya estamos viendo, ya hasta, yo creo que hasta olía, ¿no? Como dicen quién, ¿verdad? Porque sabemos lo que pasa con un cuerpo que ya no tiene vida. Sin embargo, el milagro lo hace grande. La mostaza, la semilla de mostaza es tan pequeñita, pero ¿cómo se hace, hermanos? Ese milagro que Él hace es grande y quiere que nuestra fe sea grande, pero genuina. Y la fe no puede ser genuina si descuidamos una parte. ¿Cuál es la parte que estamos descuidando, hermanos, y por qué no tenemos fe? Una, ¿qué más? La lectura de la palabra. ¿Qué más, hermanos? Porque la fe ya la conocemos todo, que era lo que dimos las respuestas hace 8 días todos, ¿no? ¿La fe cuál es? En Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene ¿por dónde? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, pues es muy sencillo, que era lo que decía el hermano. No me contestan así, no me contestan así, porque sabemos nosotros que Él sabía perfectamente que íbamos a contestar de acuerdo a lo que conocemos, ¿no? La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si descuidamos esa parte, podemos ver esta ilustración de Pedro cuando él ya se está yendo. Descuidó la mira de quién. Quitó los ojos de quién. Del hacedor del milagro, hermanos. Entonces no desviemos nuestra vista. Si nos están dando un tratamiento, un médico, y le pedimos antes a Dios que Él trate lo que este médico y lo ponga para Él, terminémoslo. Porque luego vienen las consecuencias fuertes y decimos, ese médico no sirve y agarra otro. La fe que tenemos está depositada precisamente en algo que está así moviéndose. Señor, te pido por esta necesidad. Pero si no la tenemos, entonces recurrimos a alguien que te... No, mira, ven, con una limpia, pero rápido de bolsillo, te quito el dinero, porque el milagro, tu necesidad y se va a quedar, ¿no? Pero inmediatamente oímos, hermanos, y ese es el problema de cada uno de nosotros, que muchas veces nos pasa. Venimos al Señor, traemos confianza, tenemos fe, y venimos con mucha fe que Él nos va a dar lo que necesitamos. Pero cuando desviamos la vista, nos damos cuenta que Él ya nos contestó, pero que Él está ahí, Él sigue ahí, Él no se da la vuelta, hermanos. Aquí nos enseña que Él no se da la vuelta, Él estaba atento y en el momento. No hizo ninguna cosa
más, como en el caso que vimos hace 8 días, ¿no? Bueno, dentro de los casos que vimos. Yo estaba analizando y decía, bueno, ¿por qué podría esperar? La niña está muerta, ¿no? Y ya lleva días, pues que lleve más para que el milagro sea más fuerte. No, tiene su tiempo, hermanos, de espera. Callar, estar tranquilos, pero que nuestra fe sea verdadera y genuina. Él hace milagros en el día de hoy. Ha movido su montaña de cada uno de nosotros. ¿Sí la ha movido o no la ha movido? ¿La hemos movido con esa fe? Sí, ¿verdad? No literalmente era lo que buscaba al inicio de esto. No es así ver y si no la moví. El pastor Lolo inmediatamente dijo sí. ¿Por qué? Porque ya la movió. Porque él tiene fe y la confianza. Y en algún momento se desvió, y en algún momento, porque es humano y somos humanos y nos desviamos y decimos, híjole Señor, pero ¿yo por qué? No. Si yo cumplo, yo te doy. No, espérame. El Señor no necesita que nosotros le digamos lo que hacemos o no hacemos. Él lo conoce. Lo que necesita es que estemos quietos, que estemos esperanzados en Él, y que verdaderamente esta ilustración, que realmente la hice muy rápida y somera, no era tanto explicarnos qué era la semilla y qué frondoso, sino realmente cuando la ilustra nos da un ejemplo, hermanos, que verdaderamente ni siquiera esa fe tenemos. Que el Señor verdaderamente, hermanos, nos dé ese discernimiento de la palabra, que nos acerquemos a ella, que lo oigamos a Él, que estemos quietos para oírlo a Él, para oír su voz, y que a través de la palabra siga creciendo y siga acrecentando la fe. Las claves que nos dan y el mundo nos lleva a otras corrientes no es lo que debemos de esperar. No debemos ver esos milagros que estamos esperando. Señor, queremos al que acaban de poner y Él va a mover el México que estamos tanto anhelando. No, Él quiere que estemos en constante oración para que lo que Él tenga determinado lo haga en mi vida. Y el tiempo de Él, pero no fallemos, no flaqueemos, hermanos. Estemos en constante oración. Porque no podemos venir y decir, mi hijo, Señor, te lo pongo en tus manos, pero ahí te lo dejo y ahí es su vida. No, tenemos que ver el milagro que ha obrado en nuestro hermano que daba su testimonio. Solamente Dios lo ha hecho, porque la duda la mete el enemigo. Lo primero que se piensa es otra cosa. Y yo puedo quisiera preguntarle al hermano que dijera si dudó o no dudó aún de esta operación que el Señor me permitió verlo con vida. Y a lo mejor dudamos y decimos, creo que este tratamiento no es el adecuado. No, yo creo que la fe no es la que estamos poniendo en el hacedor de los milagros. Entonces, hermanos, pues les dejo aquí que nada es imposible para Dios. Para nosotros sí, pero para Él no. Creámosle a Él. Vamos a creerle a Él que verdaderamente Él es el único que puede acrecentar nuestra fe, no por nuestros medios. Y esperemos. El hermano nos dio una gran lección ahora, que está viendo día a día lo que el Señor le tenía preparado. El Señor tarda, quizá para muchos, pero no no olvida, ¿verdad? Él sabe que ya está contestado. Confiemos en Dios y confiemos en Él, que cuando nosotros hablamos nuestros labios, Él ya sabe lo que necesitamos y nos da conforme a su misericordia. El Señor nos bendiga. Bendito hermoso Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos has permitido, que nos enseña, Señor, que no debemos de desviar nuestra vista. Tú nos enseñas, Señor, a fijarnos y mirar a ti, Señor, y que tú estás dispuesto en el momento que te hablemos, y que somos egoístas porque lo hacemos cuando verdaderamente ya sentimos temor, sentimos miedo, sentimos que por nuestras propias fuerzas no hacemos y no logramos las cosas, y es cuando nos acordamos, Señor, que tú eres el que estás con tu mano poderosa esperando nada más que te pidamos. Señor, no te olvides de mí. Señor, aumenta mi fe, pero no sentarme a esperar que me aumente, sino empezarme a poner el día de hoy, Señor,
en tus manos, que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que cada palabra que sale de tu palabra y que es fiel y verdadera se logre en mí, y que la haga, Señor, que crezca, Señor, día a día, y que pueda yo confiar también día a día en ti, y que no me vaya a derecha ni a izquierda, sino que yo no tenga temor, Señor, porque sé que tú me tienes aferrado, Señor, a tu mano. En nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén.